Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre las últimas acciones que está llevando a cabo la Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Bienestar, cuyo presidente es Javier Marzal. Hola Javier, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Es del Estado de Derecho, no del Estado de Bienestar. Te corrijo el nombre de la asociación Ah, pues sí, cuando quieres. y su página web es anbiped.org.es. Y bueno, ya conocéis a Javier Marzal porque estuvo con nosotros aquí hace unos meses y hoy Javier nos trae las últimas novedades de su asociación. Y cuéntanos, Javier, porque creo que tienes una noticia muy importante. Así es. Ha habido un bombazo reciente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es que por primera vez en la historia ha condenado y ha suspendido la actividad de un Tribunal Supremo en un país, lo cual sienta jurisprudencia para toda la Unión Europea. Concretamente, ha suspendido la actividad de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia, porque esta sala disciplinaria encubría todas las quejas contra jueces. Entonces, ha suspendido la actividad hasta que el gobierno garantice la imparcialidad de esa sala. Pues eso es un bombazo realmente, porque vosotros, como Ambiped, como Asociación Nacional de Víctimas de los Profesionales del Estado de Derecho, pues lleváis una acción contra las injusticias de abogados, jueces y fiscales que obvian, e ignoran y violan el mismo Estado de Derecho, ¿no? Así es. Precisamente por eso, nosotros esta semana hemos solicitado la suspensión de todo el Poder Judicial en cuando es un juez el que denuncia injurias o calumnias. Porque entonces los juzgados instructores no cumplen la ley y condenan por injurias y calumnias, lo cual es ilegal, porque también en esta petición utilizamos la jurisprudencia del caso Ravelo contra España, que condenó a España precisamente por condenar a un abogado por lo que dijo en un recurso contra un juez. Y eso está declarado que no son injurias ni calumnias, con lo cual utilizamos ambas cosas. Por un lado, la sentencia del caso Polonia y por otro lado, la sentencia del caso Ravelo para solicitar la suspensión, de forma que los jueces no puedan represaliarnos a quienes nos quejamos de alguna forma de que no cumplan la ley. Pero, ¿qué significa exactamente suspensión? ¿Suspensión de funciones en concreto en los casos en los que la gente denuncia corrupción judicial? La suspensión es que cualquier procedimiento que tenga esas características no se puede tramitar. O sea, la suspensión, digamos, es la paralización del procedimiento. Y tal y como ha condenado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se suspende hasta que el gobierno haga lo que tiene que hacer para garantizar la imparcialidad en ese tipo de procedimientos. Pues Además, hemos solicitado también que se elimine un artículo totalitario de la reforma del 2015, por la cual los funcionarios públicos pueden denunciar a quienes en el ejercicio de su función consideran que les injurian o les calumnian. Es decir, con un simple escrito a la Fiscalía ya se encargan la Fiscalía de interponer una querella, los jueces de tramitar el asunto, sin que estos funcionarios tengan ni abogados, ni gastos, ni complicaciones, ni nada de nada. Lo que ha dado lugar a un abuso sin precedentes. porque imagino que todas aquellas personas que denunciaban la corrupción o prevaricación de algún juez o funcionario de judicial, pues recibían como recompensa o como represalia una denuncia por difamación y calumnias. Exacto, pero no solo jueces. En el procedimiento en el cual hemos solicitado esta suspensión está también una directora provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Toma ya, así que desde el Poder Judicial se dedicaban a denunciar a quien les denunciaba.
a las altas instituciones, no solamente judiciales, sino del Estado. Exacto. Y entonces esta resolución que me has contado acerca del caso de Polonia obliga a que esto no vuelva a ocurrir más. Bueno, lo que obliga es, como te he dicho, a suspender la actividad hasta que el gobierno haga los cambios que tenga que hacer y asegure la imparcialidad. Entonces, en ese momento, todos los procedimientos se reactivan y ya se resuelven. Y entonces vosotros, como asociación, vais a tomar ese caso que ha sentado jurisprudencia y lo vais a llevar a cabo o lo vais a utilizar para impedir que sigan ocurriendo injusticias de ese tipo aquí en España. Vamos a ver, de momento no se ha sentado jurisprudencia porque todavía no se ha elevado al Tribunal de Justicia, que son los que sientan su jurisprudencia. Pero nosotros lo que pretendemos es que cuanta más gente haga esto, mejor. Este asunto ha sido en Santander, Cantabria, pero yo la semana que viene presentaré uno también en Madrid. Lo estamos presentando en más comunidades autónomas y hablando con gente para hacer este tipo de cosas. Pues desde aquí hacemos un llamamiento a todas las asociaciones y a todos los particulares que estén interesados en hacer fuerza en este punto débil del sistema. Y pero... Exacto. Dime. O sea, no solo apoyar la defensa del Estado de Derecho, sino a defenderse ellos mismos. Es decir, todo el que haya sido querellado por injuriar o calumniar a funcionarios públicos puede utilizar este mecanismo para paralizar esos procedimientos. ¿Pero tú crees que tendrá carácter retroactivo? Es decir, que podrá aplicarse a personas que hayan sido ya condenadas o multadas por injurias por haber denunciado corrupción judicial o institucional. No, esto no tiene carácter retroactivo, pero hay mucha gente que ahora mismo tiene un procedimiento abierto, un procedimiento en curso, un procedimiento penal por querellas por injurias y calumnias a funcionarios públicos, y esto puede paralizarlo para que no les condenen. Es decir, es una forma de defenderse. Pues me alegro mucho. Y exactamente, ¿podría repetirme qué estamento judicial ha dictado esa sentencia contra el Estado de Polonia? El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hmm. Lo que pasa es que para acceder a ese tribunal hay que hacerlo, bueno, hay varias formas, pero la forma habitual que tenemos los ciudadanos es mediante un recurso donde solicitemos la prejudicialidad. Es decir, que antes de juzgarse en España, se eleve a este tribunal y que ellos digan las líneas en las que debe resolverse en la parte que afecte al derecho comunitario. Que en este caso lo que afecta es la imparcialidad de los jueces, que es lo que se pone en entredicho. Pues fenomenal. Si unimos esta buena noticia a ese documento que aprobó la Unión Europea para proteger a las personas de víctima judicial, pues ya creo que hay unas cuantas herramientas legales para defendernos un poco mejor que antes de la corrupción del poder. Sí. Por otro lado, en 1999, que es un año crítico en el mundo de la corrupción a nivel mundial, la Unión Europea crea el Convenio Civil contra la Corrupción y el Convenio Penal contra la Corrupción. ¿Qué tiene de esto de bueno? Pues lo que tiene de bueno es que lo primero definen la corrupción, lo cual no es poco, porque aquí en España nos están mintiendo, nos están engañando con lo que es corrupción. Eso es lo primero. Y lo segundo, se habla de que los denunciantes de corrupción, cuando sufren represalias, tienen derecho a indemnizaciones. Ha habido más normativas y la que ha ido más allá es la que tú estás refiriendo, que es la Directiva 1937 de 2019, por la cual, además de esto, y ir más allá en la defensa e incluso invertir la carga de la prueba, es decir, que si te acusan en injurias y calumnias, tiene que ser el funcionario quien lo demuestre, e incluso en estos casos la directiva dice que deben archivarse estas causas, pero además de eso también dice que el Estado puede financiar las reclamaciones de indemnizaciones por sufrir represalias.
Entonces, esto va más allá y nosotros este asunto, tenemos bastantes asuntos en varias comunidades autónomas, tenemos 2 procedimientos en el Tribunal Supremo, tenemos 2 o 3 en el Ministerio de Justicia, mañana envía otro al Ministerio de Justicia, un montón de cosas. Y una de las cosas que tiene todo este conjunto normativo de la Unión Europea es que el Grupo de Estados contra la Corrupción, que también lo creó la Unión Europea en 1999, ¿eh? deben estar informados de todos estos asuntos, de forma que la Unión Europea supervise el cumplimiento de la normativa europea en España. Pues fenomenal, me alegro mucho. Y creo que estáis llevando a cabo otra acción aparte de esta desde vuestra asociación, ¿no? Bueno, estamos haciendo muchas acciones, no sé a cuál te refieres. En cualquier caso, en nuestra página web publicamos notas de prensa con ciertas cosas que hacemos, pero por ejemplo, pues lo último que hemos hecho ha sido una querella de un policía local contra su abogado, el cual le estafó, y no solo el abogado le estafó, sino que el despacho de abogados le estafó, y la querella ha sido admitida a trámite, por lo cual ya está investigado el abogado. No sé si, pero esto también forma parte, porque para este policía local hemos solicitado al Ministerio de Justicia dinero público para interponer reclamaciones contra 2 alcaldes corruptos de la provincia de Valencia y 2 jefes de policía local corruptos de esos 2 ayuntamientos, a los cuales interpondremos una querella cuando responda el Ministerio de Justicia y cuando la Unión Europea esté informada de estos asuntos. También lo mismo con un policía nacional que denunció que varios policías estaban en nómina de los narcotráficos, los mayores narcotraficantes gallegos, no sé si te refieres a esto, a una enfermera que la han lisiado en Andalucía, en fin, no sé. Así a bote pronto son las últimas cosas que están relacionadas con estas normativas europeas. Pues sí, os recuerdo que la página de la asociación es anvipet.org.es y bueno, también deciros que Javier Marzal tiene un canal de YouTube con su mismo nombre, Javier Marzal. Bueno, Javier, ¿qué otras noticias tienes que contarnos? Bueno, lo primero, gracias por hablar de mi canal. En el canal subo un vídeo todos los meses. A final de mes, de hecho lo he subido esta mañana el último, subo un vídeo. Es decir, esa es la producción que tiene el canal. Un vídeo mensual, ni más ni menos. ¿Ve? Y luego, por otro lado, lo que sí te quiero decir es que resaltar algo que sabemos todos. Estamos en una situación realmente histórica. Por primera vez en la historia, el Producto Interior Bruto Mundial va a retroceder, va a disminuir. Por primera vez desde 1870, es decir, desde hace 150 años, cuando empieza la segunda revolución industrial y cuando se crean las grandes empresas en la forma que conocemos actualmente, pues por primera vez desde entonces va a haber una recesión también en todos los países ricos. ¿Por qué digo esto? Bueno, también podría decir una cosa más. Por primera vez en la historia, no solo la mayor parte de los países de la Unión Europea, concretamente salvo 5, incumplen el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la propia Unión Europea de 1997, en cuanto a la deuda pública, porque no solo sobrepasan el 60%, sino que la media de la Unión Europea el año pasado estaba por encima del 90%, es decir, superaban un 50% ese pacto de los gobernantes que no cumplen ellos mismos, pero no solo eso, sino que la propia Unión Europea, en los compromisos últimos del mes antepasado, de abril, ya supera el 60% del PIB de la Unión Europea. Es decir, que hay un doble, o sea, por un lado tenemos el 60% de deuda pública de la Unión Europea y por otro lado el 90%
de los países, con lo cual una deuda de un 150% del Producto Interior Bruto. ¿Eh? Yo esta mañana he subido un vídeo diciendo que la Unión Europea va a pasar lo mismo que con la URSS, con la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Es decir, se va a desintegrar. Porque si estas eran las cifras de un 150% más todo lo que han perdido de Producto Interior Bruto los países durante este año, nos vamos a unas cifras y a un empobrecimiento de toda la población, porque ese dinero que tenemos que pagar todos, tú, yo y todos los demás, el empobrecimiento va a ser brutal. ¿Por qué digo esto? Pues porque relacionándolo con todo lo que he dicho antes, de la lucha contra la corrupción judicial, contra la corrupción en general, estamos en un momento en que la Unión Europea no se puede permitir que países como España, los políticos roben todos los años un 8% del Producto Interior Bruto. Es más, si se acabara la corrupción en la Unión Europea, te aseguro que saldríamos de la crisis. Si no se acaba la corrupción, no se va a salir de la crisis. Y recuerdo que ya tenemos la primera fiscal europea que lucha contra el fraude y la corrupción y que empieza su actividad a final de año. De hecho, la semana pasada el ministro de Justicia se reunió con ella para negociar el número de fiscales que va a aportar España a esa Fiscalía Europea contra la corrupción. Y todo esto, más el hecho histórico de Polonia, lo que os digo a todos es que estamos en un momento histórico. Puede pasar cualquier cosa. Hasta que un juez vaya a la cárcel, puede pasar cualquier cosa. O que sea condenado un fiscal, cosa que en España nunca se ha condenado un fiscal. Yo os digo que se va a condenar un fiscal de aquí a 5 años. Y espero además ser yo el que... No tengo ningún afán de protagonismo, ¿no? Pero yo te pondré querellas para intentar que algún fiscal sea condenado. ¿Esto está relacionado con este manifiesto que has hecho acerca de la Unión Europea? Sí, he publicado un manifiesto la semana pasada, creo, que es manifiesto sobre el nuevo orden mundial y el nuevo orden europeo. Es un manifiesto, creo recordar, de 40 páginas, con un montón de información pública, oficial, es decir, de los organismos oficiales, que realmente sirven para saber el mundo en el que vivimos. Porque desgraciadamente los medios de desinformación, las mentiras, las cosas que nos contamos unos a otros sin saber lo que decimos, etcétera, etcétera, nos hacen ver que vivimos en un mundo que no es como es. Y yo doy mi opinión de cómo es ese nuevo orden mundial, de cómo es ese nuevo orden europeo, pero lógicamente lo que doy por encima de todo es un montón de documentación que la gente debería conocer. Y respecto a la crisis del coronavirus, ¿vuestra asociación va a interponer alguna denuncia contra, por ejemplo, el ministro de Sanidad o contra cualquiera de estos gerifaltes que nos han llevado a este estado de ruina económica y ruina sanitaria? No, estuvimos pensándolo, hemos estado trabajando durante varios meses en esa querella. Teníamos un texto preparado que hemos regalado a varias asociaciones que ellos sí están denunciando estos hechos. Y luego además a diferentes gentes pues he dado cierta información como pues que todo esto se sabía hace 2 años. Hace 2 años se unió el Banco Central, perdón, el Banco Mundial con la Organización Mundial de la Salud, ambos son organismos de Naciones Unidas, y crearon un organismo que se llama Global Preparedness, es decir, organismo para la preparación. Y dices, ¿para la preparación de qué? Evidentemente, ahora sabemos para qué. En septiembre del año pasado publicaron su primer informe y en ese primer informe ya avisaron que venía una pandemia producida por un patógeno respiratorio y que iba a matar entre 50 y 80 millones de personas. Es decir,
lo sabían. Lógicamente, si lo sabían estos individuos, lo sabían todos y cada uno de los partidos políticos españoles, franceses, italianos, alemanes, chinos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todos los gobernantes y todos los políticos de todo el mundo sabían que venía la pandemia del coronavirus. Y lo sabían hace 2 años. Al final no han sido 50 millones, ni 100 como a ellos les habría gustado, sino solamente 400.000 y eso además hinchando las cifras, según mi parecer. ¿Tú qué piensas que ha ocurrido? ¿Que les ha salido mal el plan? ¿O qué ha ocurrido? Bueno, vamos a ver. Lo primero, Naciones Unidas anunció ayer o anteayer que ya hemos superado los 10 millones de infectados y el medio millón de muertos. ¿Eh? Pero también ha anunciado Naciones Unidas que todavía no ha llegado lo peor. Con lo cual, vamos a dar tiempo al coronavirus, porque desgraciadamente a lo mejor se llega a esos 50 millones de personas. Desde luego que las cifras son falsas, eso lo sabemos todos, eso no cabe la menor duda. Pero en cualquiera de los casos ya han dicho que lo peor no ha llegado todavía. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Creo que todavía es pronto para saber qué va a pasar con todo este asunto. Lo que sí es histórico es que por primera vez en la historia se ha confinado a toda la población en la mayor parte de los países ricos. Eso no había pasado en la vida. Pero eso además de ser inusual, ¿no crees tú que es completamente ilegal y una violación de los derechos fundamentales de la ciudadanía? Bueno, en el caso de España se ha hecho de una forma ilegal. Es decir, no es ilegal porque está previsto por la Constitución y está previsto por la ley, pero está previsto en el estado de excepción. En el estado de alarma es ilegal. Y no solo eso, sino que el decreto, perdón, el Real Decreto por el que se decreta o se acuerda el estado de alarma, lo firma la ministra Calvo, la ministra de Presidencia. Es decir, es que ni siquiera lo firma el Consejo de Ministros, ni siquiera lo firma el presidente Sánchez para pasarle el muerto a la señora Calvo. O sea, es absolutamente ilegal todo lo que está pasando. Y no solo eso, sino que una de las principales páginas web legales de España, que se llama Kluivert, lo que han dicho es que todas las órdenes ministeriales son ilegales. Todas las órdenes ministeriales que han utilizado para actividades extraordinarias, para limitaciones de derechos extraordinarios, son ilegales en sí mismas, porque una orden ministerial no se puede limitar los derechos de esa manera. Es decir, todo es absolutamente ilegal. ¿Y eso qué puede conllevar? ¿Que todas las multas se anulen y será posible llevar a esos políticos a la cárcel? Vamos a ver, todas las multas son ilegales. Eso ya de entrada. Otra cosa es a ver qué va a pasar. Es decir, otra cosa es que los jueces y los funcionarios públicos, si se recurre administrativamente, pues den la razón a la ley o quiten la razón a la ley. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a ver en la cárcel a la metamafia gubernamental que ha hecho todo esto, pues hay que el propio presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo lo que ha venido a decir es que ha consultado a una serie de juristas si se puede admitir a trámite las querellas o no. Las querellas, lo que sí ha decidido este señor es que las va a juntar todas. Es decir, va a haber un único procedimiento. ¡Ostras! Y entonces el señor Marchena, el magistrado presidente de la Sala de lo Penal, lo que ha dicho es que después de ver a la infanta sentada en el banquillo y a su marido condenado a la cárcel, pues aquí en este país podemos ver cualquier cosa. En cualquiera de los casos, a mí me extraña mucho que
que les condenen. Ahora, lo que también es cierto es que hay una investigación en la Unión Europea sobre la legalidad de la actuación del gobierno. ¿Eh? Y eso tiene efectos importantes, porque lógicamente si la Unión Europea dice que ha actuado ilegalmente, aunque no le condene el Tribunal Supremo, como vuelva a pasar, condenarían al gobierno. Es decir, todo esto no se cumple la ley, pero yo te repito, está cambiando el mundo de una forma realmente inesperada, para mal y para bien. Porque en tu manifiesto sobre el nuevo orden mundial, ¿tú qué crees? ¿Que nos dirigimos hacia la dictadura global de la que nos hablan libros como Un mundo feliz, 1984? Vamos a ver, eso es imposible. Es totalmente imposible y lo razono en el manifiesto. Yo no digo que no sea posible de aquí a por lo menos 50 años. Antes de 50 años es imposible, entre otras cosas, porque una de las cosas que marca el mundo es la estrategia china de cara al año 2050, con varios hitos en diferentes años, antes de 2050. Y en esa estrategia está el respetar la autonomía de todos los países, bueno, y sobre todo el crecer económicamente y crecer socialmente en el país, etcétera, etcétera. Lo que sí digo en el manifiesto, y esto lo tenemos que tener todos claro, es que la Unión Europea es una unión política. Lógicamente, una unión política, su fase final es un gobierno único. Y eso es a lo que me refiero en el libro como algo que además está pasando. No podemos olvidar que con la crisis anterior pues se habló de la unión fiscal y de la unión bancaria. Y no solo se habló, sino que se han dado ciertos pasos de los que también refiero en el manifiesto. Pero bueno, también me has contado antes que debido al déficit y al endeudamiento de casi todos los estados de Europa, va a ocurrir como en la URSS, que se va a desintegrar la Unión Europea. O sea, Bueno, ahí tenemos las dos posibilidades. ¿Qué pasará? ¿Se desintegrará o habrá un gobierno único? Bueno, yo he hecho un vídeo afirmando lo uno y he hecho otro vídeo afirmando lo contrario. ¿Por qué? Pues porque es absolutamente imposible saberlo. Lo que sí es cierto, y yo lo documento, es que ambas cosas son posibles. hombre, yo prefiero personalmente que se disuelva la Unión Europea y que España recupere su autonomía y soberanía. Y ponerte en manos de ese 8% del PIB corrupto, de unos jueces que no cumplen la ley, unos políticos que no cumplen la ley, unos legisladores que hacen leyes criminales, etcétera, etcétera. No lo sé. Hombre, si nos separásemos, yo creo que puede que nos desligásemos de esa metamafia a la que yo llamo masonería internacional. Bueno, los masones o los super ricos, Bill Gates, los 2.200 y pico mil millonarios que hay en el mundo, a los cuales me refiero en el manifiesto, y que tenían unos 8 billones de dólares el año pasado, entre todos ellos. Estamos hablando de poderes que condicionan ciertas cuestiones mundiales, pero lógicamente son cosas menores. Es decir, no podemos comparar el poder que ejerce esa minoría poderosa, corrupta, depravada, etcétera, etcétera, con el poder que ejercen los 50.000 jueces españoles o los 20.000 fiscales, por ejemplo. Por decirte algo, o el 500.000 de políticos y enchufados, por decirte algo, solo de España. Si nos vamos a otros países, pues ya el tema cambia. Es decir,
que todos esos grupos de poder, incluido yo, cuidado, esta mañana, por ejemplo, una eurodiputada española pues nos ha invitado a una serie de asociaciones, a una, a una charla por videoconferencia y hemos hecho una serie de preguntas hasta que me han echado. ¿eh? O cuando a mí el Greco me contacta hace un par de años para pedirme el nombre de asociaciones contra la corrupción judicial en toda Europa, porque yo tengo una página web que es una de las páginas web de todo el mundo que tiene más información sobre la corrupción judicial, y tengo ahí una serie de asociaciones. Pues hombre, yo soy una persona influyente, por supuesto, no como la masonería o como otra serie de gente, pero bueno, es decir, aquí influimos todos, es un mundo de influencia. El escritor más influyente del siglo XX no lo conoce casi nadie y sin embargo aparece en casi toda la documentación de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Es un mundo muy complejo. O sea, lo que tenemos que entender todos es que es un mundo muy, muy complejo. Precisamente los problemas que tenemos es que los políticos han intentado centralizar, igual que hizo la URSS, centralizar las decisiones, centralizar el control social y para eso, y eso lo explico también en el manifiesto, para eso han creado un macro, no solo el macroestado, que es el poder absoluto que hay en el mundo, es quien maneja toda la pasta del mundo, olvídate de los ricos, manejan mucha más pasta del macroestado, y ahí doy cifras, en el manifiesto doy cifras comparativas, pero no solo esto, sino que además lo que han hecho todos estos desgraciados, empezando por esos que dicen que eran neoliberales, Reagan, el desgraciado de Reagan, que creó el macroestado, fue el principal impulsor del macroestado, aunque la gente no lo sepa, doy cifras reales en el manifiesto. Lo que han hecho ha sido crear un gigantesco sistema financiero. ¿Ve? Un gigantesco sistema financiero corrupto y manejado por los bancos centrales y los gobiernos, que eso es lo que no se entera la gente. La gente dice que los políticos trabajan, están al servicio del sistema financiero. No, señores, el sistema financiero ha creado una economía zombificada, de empresas zombies, para reducir la productividad y la innovación. Es decir, para arruinarnos a todos y que seamos más fáciles de controlar. Y los políticos han creado ese sistema financiero enorme para anular el poder empresarial, creando estas empresas zombies. La mayor parte de las mayores empresas del mundo deberían estar en quiebra. ¿eh? Y por los políticos. ¿eh? Y por los políticos se están manteniendo esas grandes empresas. El Banco Santander, el Deutsche Bank, Ford, la General Motors, la mayor parte de las grandes empresas están en quiebra. Vivimos en un mundo en quiebra. Esa es la auténtica realidad. Sí, y están sobreviviendo gracias a los créditos a 0% de interés que les dan los bancos centrales y los bancos privados que maman de la teta del Banco Central, ¿no? Ahí está, ahí está. Esa es la clave. ¿eh? El dinero a coste cero, políticas expansivas, subvenciones de todo color para que las empresas inviertan, es decir, para que se endeuden, lo que ellos llaman apalancamiento. ¿eh? Pero además, en el manifiesto lo digo, hay un detalle que es demoledor. Y esto lo podéis ver en cualquier memoria anual de cualquier gran empresa. Española, japonesa, china, de Estados Unidos, de Suecia, de Suiza, del país que os dé la gana. Si leéis la memoria anual, todas estas empresas dan beneficios. ¿Pero qué hacen con los beneficios? Pues la mayor parte se quedan en la empresa. Porque si no se quedan en la empresa cierra.
Eso forma parte del gran engaño. Los gobiernos lo toleran. ¿Por qué? Mientras paguen impuestos. Imagino que esta farsa económica se mantiene porque tienen el poder militar y impiden la libre competencia de otros sistemas económicos más honrados que les hagan la competencia, ¿no? Vamos a ver, como se suele decir, el Estado tiene el poder coercitivo. En otras palabras, tiene el monopolio de la violencia. Y la violencia entendido en el sentido más amplio. La violencia que ejercen para embargar tu cuenta o la mía. Porque un funcionario ha prevaricado y dice que debemos algo que no debemos. ¡Hala! Te embargan y luego tú ya reclamas y haz lo que te dé la gana. La violencia para regalar dinero al sistema financiero para hacerlo crecer y llevar a todo el sistema financiero a la quiebra. Y mantener un sistema financiero que está en quiebra, mantenerlo dando beneficios para que controlen al sector empresarial y para que a través de las crisis destruyan la riqueza tuya, mía y de toda la población. ¿Entiendes? ¿Y por qué Para querría... cerrar una empresa cuando les dé la gana, para hacer lo que les dé la gana, en definitiva. ¿Y por qué querrían reducir la riqueza? ¿Tal vez para reducir la población? No, reducen la riqueza por varios motivos. Porque la generación de riqueza da dinamismo a la economía y eso amplía el poder empresarial. Y cuanto más poder empresarial haya, menor poder institucional hay. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, para someternos a todos. Como me decía un empresario alemán, al cual le han arruinado la vida la prevaricación de varios jueces españoles, él me decía que había estado trabajando toda su vida, ese empresario, había trabajado toda su vida para vivir más o menos bien, y ahora de repente, pagando sus impuestos religiosamente, y ahora de repente se da cuenta que todo esto es una mentira, que le han estado robando sus impuestos y ahora llega un juez y le roba la casa y le endeuda para toda la vida. Esa es la realidad. Entonces, ¿para qué nos hacen trabajar más? Pues para que no sepamos lo que está pasando en el mundo, para que no tengamos tiempo para ponernos a la metamafia, para que no tengamos dinero para ponernos a la metamafia. Y luego, en cuanto al exterminio que dices tú, que también hablo de exterminio en el manifiesto, por supuesto que lo habrá. Ya lo está viendo con el coronavirus y seguirá viendo exterminios. Pero esos exterminios son, y eso nos favorece a todos, para que haya un mejor medio ambiente y los que no sean exterminados vivamos mejor. Digo vivamos porque a mí la verdad es que no creo que me exterminen. Sí, entonces entiendo que ese objetivo por parte del sistema de la mafia bancaria de reducir la riqueza se coordina con la destrucción de la clase media, claro, para evitar que haya gente que se dé cuenta y que pueda luchar contra ellos. Efectivamente, de hecho, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, acabado en ese, por cierto, que generalmente lo decimos todos mal, lleva años advirtiendo del peligro social en cuanto a control social que puede ejercer la metamafia institucional y sus aliados, porque la clase media está bajando en todo el mundo. Sí, pero eso es lo que quieren los que controlan el sistema financiero, que haya menos riqueza para que la gente sea más pobre y tenga que trabajar más y no tenga tiempo libre para cultivarse y fortalecerse en la lucha contra ellos. No exactamente. Eso en todo caso es lo que quiere el mundo empresarial, no el financiero. Al revés, el financiero lo que quiere es que haya ricos y que lo metan, que inviertan en productos financieros, no en empresas, en productos financieros. O sea, ahí, vamos a ver, dada la complejidad social, aquí siempre hay intereses contrapuestos. Es como si me hablas del de Vox y el de Podemos. Pues el de Vox y el de Podemos son socios de negocio. Se llevarán a matar y todo lo que tú quieras, pero son socios de negocio y se reparten el negocio de la corrupción. Hablo de Vox y Podemos porque son los dos extremistas. Claro, lógicamente del PP y del PSOE no hace falta ni que lo digamos, porque eso yo creo ya lo sabemos todos, ¿no? Que son socios de negocio y que por encima de todo está el negocio de la corrupción.
Sí, pero según mi punto de vista, la mafia de la usura y de las finanzas tiene el control efectivo de los medios de comunicación, el cine, la industria musical y creo que muchas cosas más. Incluso la mayor parte de las empresas yo creo que están en dependencia con el sistema de la mafia de la usura. Sí y no. Fíjate, te voy a contar otra cosa que digo en el manifiesto. Mm. Resulta, bueno, lo primero, se está quitando poder al sistema financiero. De hecho, los acuerdos de Basilea III, que se tomaron en 2010 como parte de la reacción a la gran crisis, eh, redujeron la capacidad de los bancos de crear dinero. ¿Eh? También es cierto que los bancos centrales han hecho un truco para que puedan ampliar la creación de dinero. ¿Eh? Pero fíjate lo que está pasando. ¿Qué? Un tema, un tema que varios economistas de renombre, entre ellos algunos que están considerados uno de los 10 más influyentes del mundo, están diciendo que se están nacionalizando las empresas y que se está nacionalizando el sistema financiero. ¿Eh? Y solo te digo que léete mi manifiesto y verás por qué y cómo se está haciendo. Porque es alucinante lo que está pasando. Y eso está pasando en los 10 últimos años. Los 10 últimos años está cambiando el mundo. Antes del coronavirus, ahora ya va a ser una cosa tremenda. Pero antes de que llegara el coronavirus, en los 10 últimos años, han pasado cosas brutales. Ha cambiado la economía completamente. Sí, bueno, los últimos 10 años, pues es desde la última crisis económica del año 2008, ¿te refieres? Sí, me refiero a la reacción política que ha habido tras lo que algunos llaman Gran Depresión. Vale, ¿y dónde podemos encontrar tus manifiestos? Eh, Mi manifiesto lo podéis encontrar siempre en mi página de Facebook y en mi Twitter. Pero además, este concretamente está en una página que es complicado decirte cómo se llama. Porque es un nombre en inglés, hay parte abreviatura, parte no abreviatura, y es bastante complicado. Vale, pues luego me lo dices y lo ponemos ahí en la descripción del vídeo. Genial. Y bueno, Javier, ya para terminar, ¿qué querrías contarnos? Pues, pues no sé qué contarte, porque estoy con tantas cosas. Por ejemplo, el ¿Eh? manifiesto sobre el talento que me has contado que has hecho. Bueno, bien, te voy a contar dos cosas. Venga. La primera, lo del talento, la voy a dejar para el final porque tú te acuerdas y a mí a lo mejor me olvido. Vale. Te cuento que el día 20 y algo de abril, creo recordar, mandé a la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo de la ONU, y a la OCDE, les mandé nuestro manifiesto sobre la revolución laboral y el trabajo. Hmm. Ahí propongo una revolución del trabajo que acabaría con el desempleo y cambiaría el mundo. ¿Y cómo lo conseguirías? Simplemente que gestione la mayor parte de los subsidios el sector social. ¿Y eso podrías explicarlo un poco más? Bueno, hay más de 4 millones de organizaciones no lucrativas en Hmm. el mundo. Hay organizaciones no lucrativas representando prácticamente todos los intereses de la sociedad, de todo tipo de colectivos. Para que te hagas una idea, el sector público a finales del siglo XIX representaba un 8 o un 9% del Producto Interior Bruto. El sector social actual supera esa cifra y por tanto estamos hablando de una macroestructura organizada. Hay mucho talento, mucha gente que trabaja gratis, muchas iniciativas que pueden cambiar el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, si dejamos de malgastar el dinero en subsidios de desempleo y de
de jubilación y de muchísimas más cosas, y hacemos que la gente cobre esos subsidios o cobre más dinero trabajando para el sector social, te aseguro que el sector social revolucionaría el mundo. Hmm. O sea, que sería reducir el Estado para darle ese dinero a las organizaciones sin ánimo de lucro. Bueno, yo precisamente lo que propongo es algo que se llama, lo que propuse en febrero del 2016, es algo que denominé democracia social de mercado, que es la sustitución del sector público por el sector social. Hmm. Lógicamente, yo cuando hablo del sector social, que lo conozco muy bien, lo he estudiado, conozco bien el sector social en los principales países europeos, en Estados Unidos y en otros países, en China, en la India y en otros países. No me refiero al sector social corrupto que hay en Europa, subvencionado y corrompido, con leyes corruptas y con relaciones corruptas con los políticos. No me refiero a eso. Yo me refiero a un sector social sano que existe y que hay formas que si lo hice también un manifiesto sobre la independencia del sector social respecto del sector público, porque lógicamente tiene que partir de ahí el que tengamos un sector social sano. ¿eh? Y tú fíjate una cosa, y es que tardamos siglos en conseguir la independencia entre la Iglesia y el Estado. Y sin embargo, después de luchar por eso y conseguirlo, ahora tenemos algo que yo llamo neointervencionismo. Un intervencionismo absoluto del Estado en el sector social o sea, en los dos sectores privados, en el sector social y en el sector empresarial, incluyendo el financiero, y también en la vida de entre todos nosotros, que además eso va creciendo, tipo 1984, el gran hermano de 1984 que has nombrado tú antes, de la obra distópica, en el sentido de que cada día nos controlan más, cada día tienen más información de nosotros y cada día tienen más medios económicos y tecnológicos para controlarnos completamente. ¿Sí? Entonces, acabando con lo que tú has dicho del manifiesto sobre el talento, yo en 2008 escribí un libro, publiqué un libro que se llamaba El libro del talento, un libro que fue la obra de referencia en el primer foro internacional sobre el talento. Al año siguiente publiqué un, un artículo grande, un ensayo, no me salía la palabra, eh, que avancé un poco más en mi idea de los talentos múltiples, es decir, que no existe un talento ni mucho menos, existen diferentes talentos y además que generalmente suelen ser poco compatibles, tanto en el que los tenga una misma persona como el que los tenga una misma organización. Precisamente lo que abunda en el mundo son los talentos burocráticos, incluyendo los políticos, ¿no? Y lo que he hecho este año ha sido retomar esa idea y luego además me he leído un libro de la doctora Dweck que se llama No sé qué del éxito, un libro que es fantástico, ¿eh? Y que ella dice que hay dos tipos de mentalidades en el mundo, ¿no? Una que es la mentalidad de crecimiento y otra que es la mentalidad fija. Es un libro muy documentado, esta señora es profesora y habla de su experiencia con decenas de miles de profesores, perdón, de alumnos, habla de la experiencia de decenas de psicólogos, filósofos, etcétera, etcétera. Es decir, es una obra fantástica que yo recomiendo a todo el mundo y juntando estas dos cosas más el estudio que he hecho sobre los comités de innovación que hay en las empresas, que es falso, ninguno son comités de innovación, todos son comités de incrementalismo y por tanto de talentos burocráticos. Entonces he lanzado una idea que la verdad es que la he podido mover muy poco, a ver si durante este verano tengo tiempo para hacerlo, y
Lo que propongo es que las organizaciones, sean privadas o públicas con o sin ánimo de lucro, creen comités de innovación e incrementalismo, de las dos cosas. Por supuesto, tiene que haber grupos de trabajo independientes, porque son dos cosas diferentes, pero que no los lleven desde luego recursos humanos ni cosas parecidas, porque no saben de estas cosas, y que además estén formados por gente con talentos de uno y del otro tipo, ¿no? Y eso es una de las cosas que también he publicado este año. En fin, cosas para cambiar el mundo. Pues fenomenal, veo que estás haciendo una gran labor intelectual y social y me alegro mucho. Y bueno, Javier, si quieres seguimos hablando otro día para conocer las novedades de tu obra y nada, pues que estén muy bien. Pues muchísimas gracias, José Miguel, por tu invitación de hoy y por tu invitación para cuando sea. ¿Eh? Y yo creo que espero que, bueno, tengo previsto hacer cosas novedosas, aparte de hecho que irán avanzando, voy a hacer también otras cosas diferentes, ¿eh? Y que espero seguir contribuyendo a que las cosas mejoren, o que dentro de esta decadencia declarada en 2010, en el documento de la Unión Europea Proyecto Europa 2030, donde declararon, publicado en 2010, donde publicaron aquella famosa frase que todos decimos y no sabe por dónde sale de ese documento, que las actuales generaciones de jóvenes están viviendo peor que la de sus padres. Y ahora con el coronavirus las cosas van a ir a muchísimo peor. Pero también es una oportunidad de cambio. Y en eso estamos trabajando unos cuantos, como tú, con tus vídeos. Pues muchísimas gracias, Javier, y estaremos pendientes de las últimas novedades que lleve a cabo tu asociación y tú como persona individual. Bueno, yo como persona individual no hago cosas, porque lo que hago, estos manifiestos los hago desde otra asociación que tengo. ¿Y qué asociación es esa? La International Association to Change the World. Vale, pues luego ponemos también el enlace en la descripción del vídeo por si alguien tiene curiosidad. Y bueno, Javier, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y otro día continuamos hablando. Un abrazo, José Miguel. Un abrazo, Javier. Adiós amigos, hasta el próximo videoprograma.